Bueno, sabemos que las lesiones colorectales tienen dos aspectos morfológicos en el crecimiento. Uno es la forma protrusa o la polipoide, con los pólipos sesiles y los peticulados, y la forma plana, principalmente las lesiones de desplazamiento lateral, los LST, y las lesiones deprimidas, que son más difíciles de detectar en la colonoscopía. El patrón de cripta ya es conocido de todos y eso sirve para diferenciar si las lesiones hiperplásicas, si es un adenoma o si es un cáncer, y ahí definiremos si vamos a tratar con hot biopsy o biopsia fría o a la alza de polipectomía, o si vamos a hacer mucosectomía o si vamos a hacer la disección de la submucosa. Y los patrones de cripta nos van a nos direccionar para cómo hacer el tratamiento. Me gustaría el primer vídeo, por favor. Bueno, importancia de examinar el ciego, que Rocket Science habló mucho bien, y también la sociedad médica apuntan para examinar el ciego bien, no llegar distantemente de la válvula ileocecal, pero llegar en el ciego de facto, tener el colonoscopio estrecho durante todo el percurso del colon. Ahí tenemos una lesión de un adenoma cerrado, ¿sí? Y uno puede quedar satisfecho, bueno, ahí está el adenoma cerrado, diagnosticado, pero se fijan acá en el orificio de apéndice, vamos a ver una lesión plana, deprimida, que fue hecha la mucosectomía, y acá teníamos un cáncer temprano. Entonces, esa es la razón de un cáncer de intervalo. A uno mira el adenoma cerrado, está satisfecho y no mira más el fondo del ciego, y ahí nos va a diagnosticar la lesión principal, que es lesión deprimida. Entonces es un ejemplo clásico, claro, que cómo debe ser la colonoscopía. El ciego limpio, ¿sí? Una imagen de alta resolución, y el colonoscopista entrenado para hacer el diagnóstico de ese tipo de lesión. Eso sí va a cambiar la calidad de la colonoscopía. Bueno, el próximo. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, una vez que diagnosticamos la lesión, tenemos que caracterizarla, ¿sí? Entonces ahí vemos una lesión deprimida en el colon transverso, y con índigo carmín hacemos el diagnóstico de las criptas 3S, y eso nos apunta para una lesión intramucosa. Una lesión intramucosa podemos tratar con la mucosectomía de forma curativa, como es hecho acá, y es mucho más fácil de hacer, mucho más práctico do que la disección submucosal. Los patrones de criptas van a diferenciar las lesiones realmente deprimidas, que tiene el patrón 3S, de las lesiones no deprimidas, que son los adenomas planos elevados, que tiene el patrón 3L. Es importante saber la diferencia, porque los adenomas deprimidos 3S tienen mucho más potencial maligno de los adenomas clásicos. Por eso ahí está, el 2A con patrón 3L y el 2C con patrón 3S, puntiforme. Bueno, para mejorar todavía nuestra caracterización de las lesiones, las empresas están empleando mucho esfuerzo en la tecnología. En los últimos desarrollos que hubo fueron los BLI y LCI, acima de los de la vía el NBI, FICE y iScan de Pentax. Eso entonces aumenta el contraste y la visualización del patrón capilar y el patrón mucoso, que los japoneses llaman de surface pattern. Eso va a nos dar una garantía muy grande del diagnóstico acurado, el diagnóstico con la acuracia grande de las lesiones. Bueno, el Blue Laser, no tengo mucho tiempo para hablar, pero es una luz láser que tiene distintos comprimientos de onda, 410, 450, y eso hace una diferencia grande en la imagen. Porque con estos comprimientos de onda por láser de la imagen queda más superficial, entonces tenemos más detalle de los patrones capilares. Algunos estudios están apuntando que la utilización del BLI, del Blue Light Imaging from Fuji, está aumentando el diagnóstico de los pólipos en el colon. Pero tenemos que tener más estudios. Entonces ahí tenemos un pólipo, aplicamos el BLI y ahí vemos claramente el patrón capilar que es típico de la lesión de un adenoma con displasia de bajo grado. El LCI, el Linked Color Imaging, es un proceso electrónico. La computadora hace una separación de colores y entonces el rojo queda más rojo y el blanco más blanco, entonces cambia para un color violeta. Entonces la lesión está ahí, una lesión grande, polipoide de espraiamiento lateral,
con el LCI se puede ver mejor los capilares y las glándulas. Y también el LCI se probó de gran utilidad para detectar más fácilmente los pólipos colorectales, como este artículo publicado recientemente demostrado. El LCI, tanto en expertos como también en jóvenes colonoscopistas, ha aumentado sustancialmente y significativamente la detección de pequeños pólipos y también aumentó significativamente las lesiones, el diagnóstico de las lesiones planas. Entonces uno llega al ciego, acciona la tecnología por push button y ahí puede inspeccionar con LCI y pues tenemos ahí un incremento en el diagnóstico de estas lesiones. Los capilares de las lesiones colorectales son muy delgados, son 5 a 10 micrómetros. Una hemácia tiene 7 micrómetros. Entonces, para ver estos capilares hay necesidad de la magnificación de imagen, para ver capilares con 10 micrómetros, como es necesario para hacer un correcto estudio del padrón capilar. Bueno, tenemos una clasificación que está siendo más acepta mundialmente, pero no tanto por mí o por otros investigadores más que se dedican al tema, que es la clasificación JNET de Japón. El punto principal es que los japoneses apuntan el tipo 1, el tipo del pólipo hiperplásico. Mira, el primer palabra, invisible, pero no es invisible, que voy a demostrar después. Eso es un punto clave. Después, el tipo 2B, que es un punto de clasificación para lesiones de alto grado, también es difícil el diagnóstico. Y en Brasil hicimos una cooperación con la Hiroshima University y el índice de concordancia entre el examinador fue muy bajo. Bueno, aparte tenemos una clasificación Made in Brazil, ¿no? Que desarrollé en 2009 y puede ser utilizado con FAIS, BLI o LCI, que es mucho más simple. Divide en 5 tipos de acuerdo con los tipos de criptas. Tipo 1 normal, tipo 2 el tipo hiperplásico. Mire cómo los vasos, hay vasos visibles en el tipo hiperplásico, correspondiendo también a las lesiones aserradas. El tipo 3 forma una network, vasos delgados que se ligan, se esprayan por toda la superficie. El tipo 4, las lesiones vellosas. Y el tipo 5 es amorfo irregular, que es del cáncer. Muy, muy simples y acompaña el padrón de criptas. Ahí la lesión se ve entonces con el padrón capilar, pocos vasos esparsos de la superficie, y con la índigo carmín, el padrón de criptas 2. Entonces, eso no precisa un robot para hacer el diagnóstico. No precisa inteligencia artificial. La inteligencia humana puede hacer, con práctica, puede hacer el diagnóstico perfectamente. Y una lesión en el rectum, una lesión de LST. Entonces vemos con BLI la patrón de criptas 5, el padrón de capilar 5, y con índigo carmín el padrón capilar 5N, apagado en su superficie. Y en la cuadro izquierda, al abajo, su padrón con mini probe muestra invasión de la capa submucosa. Entonces, se asocia a los parámetros. Esta lesión no es para tratamiento endoscópico. Esta lesión es para tratamiento cirúrgico porque hay un gran riesgo de metástasis ganglionares. Uno puede hacer una ISD acá, pero no va a ser curativa. Bueno, la Asociación Europea de Imagen Endoscópica Avanzada ha apuntado a nuestra clasificación. Ahí está en el cuadro de abajo, la Teixeira. Clasificación fue diagnosticada colocada como una muy buena clasificación y con muy buenos índices de concordancia entre observadores. Entonces hay colegas acá en Argentina que utilizan y les aprecio mucho. Si ustedes intentarem hacer, con certeza van a tener buena acurácia en sus exámenes. Nuestra acurácia ahí con esta clasificación es 95.6 de acurácia, especificidad 90.9 y sensibilidad 98.5. Muy, muy similar a los BLI de los japoneses, a la NBI de los japoneses, perdón. Entonces esa es la idea, padrón de criptas 1, 2, 3, 4, 5 y padrón capilar también, y hacer el Virtual Histopathologic Diagnosis y definirmos nuestra conducta terapéutica. Polipectomía, no hacer nada, mucosectomía o disección de la submucosa. Entonces, to see more is to know more. Cuanto más vemos, más sabemos de diagnosticar y más entendemos las lesiones.
Es importante cuando caracterizar las lesiones la profundidad de invasión. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la profundidad de invasión, mira, esos son datos japoneses, 1000 micrómetros, la posibilidad de metástasis linfonodal 1,27%. Y a medida que la lesión invade la capa submucosa, vamos a tener un incremento de la percentual desde 1 hasta 8%, o hasta más todavía, conforme la diferenciación histológica y otras características de las lesiones, pudiendo llegar hasta 15-20%. Entonces definimos el tratamiento de acuerdo a las lesiones intramucosal, si invade la capa submucosa superficialmente hasta 1000 micrómetros, podemos hacer entonces polipectomía, mucosectomía, o cuando o disección de la submucosa, o si la lesión invade profundamente la capa submucosa, ahí hacemos entonces el encaminamiento para el tratamiento cirúrgico. Bueno, nuestra experiencia en Porto Alegre, a lo largo de 20 años trabajando con mucosectomía, presentamos en varios congresos y prontamente va a ser publicada. Una experiencia grande que tenemos ahí, más de 1000 lesiones, pero que tenemos computado hasta ahora son 804. Miren la seguridad de la mucosectomía, 804 lesiones, 2 perforaciones. Una en lesiones menos de 20 milímetros, 0. En lesiones con más de 2 centímetros, entonces 0,35%, haciendo un índice general de 0,25%. Muy seguro para el paciente, muy tranquilo para los médicos. La recidiva general en nuestros casos fue 26,6%, pero eso no es problema. Podemos tratar la recidiva nuevamente con tratamiento endoscópico, sea por polipectomía o por mucosectomía. Esta es una lesión muy grande en la flexura esplénica. Esta paciente estaba caminada para cirugía, pero la biopsia de esta lesión apuntó para adenoma velloso. Entonces el médico asistente refirió para mí para hacer una mucosectomía. Hicimos la ecoendoscopía con los mini probes y la lesión estaba limitada a la primera capa de la pared rectal, intramucosa. Lesión intramucosa, mucosectomía. Entonces hacemos la mucosectomía pisimil. Después de 6 meses el paciente volvió para el control. Tenía apenas un pequeño pólipo residual. Hicimos la mucosectomía adicional y ahí en un año la cicatriz perfecta. Entonces, las evidencias que nos tenemos en nuestra experiencia es que la mucosectomía es un excelente tratamiento para lesiones colorectales desde que la lesión fue elegida correctamente, que sea una lesión intramucosa, ¿sí? No podemos tratar lesiones con invasión de la capa submucosa profunda. Entonces, elegir bien la lesión, el suceso del tratamiento es muy grande. Esta otra lesión también, una lesión grande, una lesión granular de disparamento lateral, gracias. Y ahí hicimos la mucosectomía pisimil. Y miren, dije que la pisimil no se puede avaliar con corrección la profundidad de invasión, pero eso no es verdad. Miren que podemos hacer una evaluación muy buena, con invasión hasta 750 micrómetros, y el patólogo nuestro es muy bueno, y ya va a haber una charla ahí posteriormente del patólogo, el papel del patólogo en la evaluación de las lesiones, y es fundamental, es crítico, un buen patólogo para hacer el diagnóstico correcto. Otra cosa importante es que la mortalidad por mucosectomía, 0 en nuestra experiencia. En la cirugía, en general, 4,4% puede llegar una mortalidad por una colectomía. La morbidad también mucho menor con la mucosectomía, y también los costos hospitalarios mucho menores con mucosectomía comparable con la cirugía. Estas lesiones los japoneses apuntan para hacer ISD, disección de la submucosa, son las lesiones planas sin granulación, ¿sí? Porque tiene menor potencial maligno y que tiene más propensión a invasión de la capa submucosa. Perdón por el que está muy bajo, pero la ISD tiene más complicaciones. En los expertos japoneses que hacen 1000 ISD, tienen una perforación 2-3%. Pero para hacer 1000 ISDs en el colon, yo pienso que todos vamos a estar jubilados para llegar hasta 1000 disección de la submucosa. Sí, es un dado muy difícil de llegar. Entonces, probablemente uno que empieza a hacer disección de la submucosa va a tener mucho más complicaciones. Y la perforación, no puse ahí el slide, pero la perforación del colon post-mucosectomía o ISD
puede implantar células malignas en el peritoneo. Entonces, también tiene este problema, ¿no? Pero la disección es muy linda, el espécimen sale en bloc, pero mi opinión es de acuerdo con el editorial de la GI, de Gastrointestinal que es el jornal más considerado en la endoscopía. Dice que la evidencia, hay bastante evidencia clínica que apunta para la mucosectomía ser el tratamiento de escolha para lesiones de desplazamiento lateral en el colon. Y yo pienso que de esta forma. ¿Por qué? Porque seguridad del paciente es el más importante parámetro clínico. Si uno pregunta a su paciente, señora, ¿se quiere un tratamiento que tiene más riesgo, más complicaciones para hacer una resección más perfecta? ¿O un tratamiento más seguro, que tiene menos complicación, que es más práctico y que tiene un resultado excelente? Yo quiero hacer una mucosectomía, más seguro y tranquilo. Entonces, elegir el tratamiento adecuado para el paciente, de acuerdo con el tipo de lesión, el considerar el parámetro de seguridad, pienso que es muy importante y debemos seguir este patrón. Muchas gracias por su atención.